Hola, ¿qué tal? La paz de Dios sea contigo. Hoy en Selecciones Bíblicas consideraré una enseñanza acerca de el enemigo de Dios. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir a tu vida bendiciones y nuevos conocimientos con la presentación de este video. Si es la primera vez que estás en mi canal Selecciones Bíblicas, te invito a suscribirte, activar la campana para que cada vez que subo un video tengas las notificaciones de parte de YouTube. Puedas también comentarlo y compartirlo con aquellos que puedan estar interesados en contenidos parecidos a los que presento en mi canal. Antes de iniciar el estudio, te invito a mirar mi página web, el enlace está en la parte de abajo de la descripción de este video, para que puedas acceder a algunos materiales que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. También dejo unos enlaces donde podrás observar una vista preliminar de algunos libros que he escrito, las cuales también puedes adquirir si es de tu gusto. Dentro de las doctrinas que estoy considerando o consideradas como escatológicas, es decir, aquellas que están relacionadas con los últimos eventos que han de suceder para que se establezca el reino de Dios definitivo en la tierra y luego se establezca por toda la eternidad en su nuevo cielo y en su nueva tierra. Entonces corresponde hoy considerar el arresto de Satanás, como aparece en Apocalipsis capítulo 20. Pero para desarrollar este tema es importante entonces conocer quién es este personaje a la luz de la palabra de Dios. Entonces me propongo que podamos ver a la luz de varios pasajes, en primer término, su persona, su pretensión, su perversión, su propósito, algunas prácticas, su presencia, su presidio, su puesta en libertad y su proscripción, para finalmente considerar las precauciones que debemos tomar a partir de todos los recursos que Dios nos ha dejado para estar prevenidos, para poder vencer ante este enemigo que es real y está presente, buscando distraernos de nuestra búsqueda, de nuestra comunión con Dios. En relación con su persona, tenemos entonces que el nombre que se le dio a el enemigo de Dios originalmente fue Lucifer. En Isaías 14:12 aparece una profecía acerca de Lucifer. Esta palabra viene del griego que significa lucero, el que porta luz o aporta luz. Entonces, esta palabra está relacionada con Venus, que resplandece ante la luz del sol y pierde su brillo cuando el sol deja de aportarle su luz. Ahora, ¿cómo fue esta transformación? Si originalmente fue llamado lucero o querubín, ¿cómo fue esa transformación? De manera explícita no aparece una porción de la Biblia que diga cómo fue la transformación, cómo originó, cómo surgió Satanás, siendo que Isaías lo menciona como Lucifer, como lucero de la mañana, y que luego es cambiado su nombre por Satanás, que significa acusador o adversario. Ezequiel capítulo 28 parece una referencia que es aceptada por la Iglesia desde los inicios de la Reforma como representativa, como indicativa de que así fue transformado Lucifer a Satanás, bajo el nombre del rey de Tiro como querubín protector. Esta descripción difícilmente podría ser atribuida a cualquier ser humano, porque aparecen en el texto lugares y personajes y funciones que no corresponden a ningún ser humano que pueda tener el privilegio de haber estado en esos lugares, como lo menciona el texto. Haciendo referencia al rey de Tiro, es un tipo de Satanás, es decir, una descripción dada a este rey donde se identifica con tanta maldad como
para identificarlo como tipo de Satanás. En Génesis capítulo 1 sabemos por la palabra de Dios que Dios creó todo bueno. Cuando Él creó los cielos y la tierra antes del reposo, Él evaluó su creación y vio que todo era bueno. Originalmente Dios no creó a Satanás. Dios creó un querubín. Y en Ezequiel, desde el versículo 12, señala que era el sello de la perfección. Era un querubín, un ser espiritual hecho por Dios con perfección, belleza, inteligencia. Y cuando habla de sello de la perfección, implica que era un representante, siervo de Dios en las funciones que Dios le había establecido, en la multitud de contrataciones, como vemos en el texto, con sabiduría, con hermosura y autoridad. En el versículo 13 y 14 aparece que él estaba en el Edén, huerto de Dios y el santo monte de Dios, en medio de piedras donde se paseaba, es decir, que estaba sin restricciones, sin limitaciones, estaba con un acceso directo a la misma santidad de Dios. Sus vestiduras, señala el texto, que eran de piedras preciosas, sugiere entonces que él ocupaba una función sacerdotal, una función de representante de Dios ante el resto de los ángeles de las otras creaciones de Dios, y sus instrumentos musicales sugiere que él entonces coordinaba de alguna manera la adoración celestial. Y el término querubín protector sugiere la idea de estar por encima de los ángeles, de los arcángeles, y que estar protegiendo, cuidando los dominios, el reino de Dios. ¿Cuándo entonces se convirtió en Satanás? El versículo 15 señala: hasta que se halló en ti maldad. Dios lo creó con belleza, inteligencia, con responsabilidades en la multitud de sus contrataciones, recibir la adoración que le corresponde a Dios. Es decir, él estaba contratado, era como un mercader que hacía circular la mercancía, en este caso hacía circular la adoración que debía ser dada a Dios. Pero se halló en el maldad. Le gustó esa función de recibir la adoración, pero no se la dio a Dios. Entonces el texto señala: hasta que se halló en ti maldad, iniquidad e injusticia. Habiendo recibido el sello de la perfección de Dios, la quiso para sí. Estando en la hermosura extrema, se llenó de orgullo y teniendo tanta sabiduría se corrompió por el deseo de obtener la adoración que a Dios le corresponde. Debiendo ser entonces él como el canal para llevar la adoración a Dios, la quiso para sí, y entonces su sabiduría se corrompió, y con él otros tantos ángeles. Cuando Dios evaluó y vio entonces su maldad, su iniquidad, lo arrojó de sus funciones. El mismo texto en el versículo 16 sugiere entonces que él fue expulsado a la tierra, versículo 17, puesto en cenizas en tierra, y que dejaría de ser para siempre. Entonces aquí vemos cómo fue transformado de haber sido un querubín protector a entonces constituirse en un enemigo de Dios, queriendo entonces para sí lo que es de Dios. ¿Cuál entonces es su pretensión? Su pretensión es ser adorado, es recibir de los hombres la adoración que Dios merece. Tanto así como lo plasmó Mateo en el Evangelio que escribió cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Y en la segunda tentación le dijo, cuando le mostró los reinos del mundo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces aquí vemos cómo es la pretensión directa, que Jesús obtuviera de él los reinos que él había adquirido por derecho, por haber hecho pecar a Adán. Adán perdió ese privilegio de tener todos esos dominios porque no se sujetó a la voluntad de Dios, pecó contra Dios. Dios permitió que Satanás dominase a raíz de la caída de Adán. El tercer aspecto a considerar es la perversión. Esta perversión la vamos a analizar de acuerdo a los calificativos, títulos o nombres que recibe o que se le da a Satanás a lo largo de la Escritura.
En primer lugar tenemos en Zacarías capítulo 3 se le describe como el acusador y en Apocalipsis 12 se le define también como Satanás. En Mateo 4 lo presenta como diablo y en Primera Tesalonicenses 3 y Mateo 4 otra vez como el tentador. En Primera de Juan y en Mateo 6 aparece como el malvado. Mateo 12 lo describe el evangelista como Belcebú. Segunda los Corintios 6 aparece como Belial. En Juan capítulo 8, 44 el Señor Jesucristo lo describe como asesino, como padre de mentira, como homicida. En Juan capítulo 12 y en el capítulo 14 aparece como el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4 aparece como el Dios de esta edad. En Efesios capítulo 2 aparece como el príncipe de la potestad del aire. En Apocalipsis 9 aparece como el ángel del abismo, Abadón o Apolión, y en Apocalipsis capítulo 12 como la serpiente antigua. Entonces con estos títulos, estos calificativos, uno puede ver su perversión, su grado de maldad. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás? En Juan 10:10 aparece: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahí vemos tres propósitos. Quiere matar todo lo que Dios ha creado, destruirlo. Hurtar, robar, quitar la propiedad, quitar las almas, quitar todo, hurtar. Y destruir todo lo que Dios ha creado. Jesucristo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, señalándolo como padre de mentira, él dice que él es homicida, o sea, que quiere destruir, quiere matar, quiere hurtar. Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, también describe que como león rugiente anda buscando a quien devorar. En resumidas cuentas, su propósito es devorar, destruir, hurtar, matar, quitar todo lo que pueda estorbar en su propósito de lograr la adoración que quiere, que pretende de parte de los hombres, adoración que le corresponde a Dios. ¿Cuáles son las prácticas que él utiliza para lograr sus propósitos? Para destruir, para hurtar, para matar, para devorar. Vemos en Hechos capítulo 10 cómo el historiador Lucas resalta que Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, una de sus prácticas es oprimir con enfermedades a las personas que están sin Dios y de una u otra manera no confían en Él y los oprime con enfermedades. Por supuesto, todas estas cosas, todas estas prácticas las hace porque pide permiso a Dios primero y luego Dios, concediéndole conforme a su propósito y a su voluntad, le concede ciertas opresiones aún a los hijos de Dios con enfermedades, porque Dios da todo don perfecto, como dice Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de Dios. Entonces, al estar las personas cubiertos, protegidos por la gracia de Dios, Satanás acusando a los escogidos, entonces presenta circunstancias para acusar a Job, para que Job le maldijera, haciéndole entender a Dios que claro, no te va a buscar, Job te sirve de balde. Si tú tienes un cerco para protegerle, claro que te va a honrar, dando a entender que nadie va a buscar a Dios, sino por interés. Entonces, en ese proceso Dios también permite que Satanás oprima a las personas. Pero aquí vemos en este texto cómo Dios, enviando a Jesucristo, vino y sanó y sana a los que están oprimidos con enfermedades por Satanás, por el diablo. Esta idea de oprimir es ejercer presión sobre alguien, humillándolo, haciéndolo sentir miserable. Pero toda esta opresión es desde afuera, como quien exprime un limón para sacar el jugo. Esa presión la ejerce desde afuera. En Hechos 5 también aparece otra práctica de Satanás. Dice el texto en el versículo 16 que puede atormentar con espíritus inmundos a las personas. Ya no es tan solamente con enfermedades, sino que puede atormentar, hacer sentir temor. Esta perturbación puede ser mental, puede ser física o puede ser espiritual. Genera perturbación y angustia en las personas. Entonces afectándola de manera emocional, de manera física, de manera espiritual, tal como aparecen en los textos. Por ejemplo, en Primera de Samuel vemos cómo atormentó a Saúl con el permiso de Dios. Venía un espíritu inmundo
y atormentaba a Saúl, y él se calmaba con la música que David le tocaba, le entonaba. Vemos en Lucas 13 cómo había un tormento físico, y en Primera los Corintios capítulo 4 vemos también cómo en este proceso de atormentar hace que los incrédulos, las personas que no creen en Dios, sigan ciegas. Les atormentan con pensamientos acerca de que no es verdad, de que no necesitan a Dios, que eso es mentira, que la Biblia no fue escrita por hombres, y cualquier cantidad de razonamientos que no vienen de Dios, atormentándolos y haciendo que sus conciencias no les redarguya para presentarles cosas que los distraigan a fin de que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces esto es un tormento, los atormenta. Y la gente en el proceso, en lugar de buscar de Dios, entonces asiste a personas que se dicen ser espirituales y con amuletos, con pulseras, con reliquias o demás objetos, buscan entonces aplacar, acallar esos espíritus que atormentan a las personas, haciéndolos desviar de la búsqueda de la solución en Dios, buscar la paz que Dios ofrece, buscar el perdón que Dios ofrece. Finalmente vemos la última práctica, que es la posesión. En Mateo capítulo 8 aparece la descripción de cómo un hombre que vivía en Gadar, era un gadareno, una región de el pueblo de Dios, estaba en los sepulcros, estaba poseído por demonios, tenía una fuerza descomunal, atormentado, se procuraba dañar, se metía en el agua, se metía en el fuego, buscaba suicidarse, y estos demonios no lo dejaban. Pero Jesús, habiendo llegado a ese lugar, enfrenta esta situación, y este hombre, siendo poseído, va al encuentro con Jesús, y Jesús entonces les reprende, y los mismos demonios les dice: has venido a atormentarnos antes del tiempo, y les pidió el permiso de entrar en un hato de cerdos. Todos estos cerdos, siendo poseídos por estos espíritus denominados legión, porque eran muchos, se precipitaron por un despeñadero hasta que fueron ahogados, pero los espíritus después estaban circundando, buscando en dónde atormentar a otros para poseerlas después. Entonces vemos en estas prácticas, primero entonces oprime para atormentar, y luego poseer a aquellos que de una u otra manera están practicando o haciendo caso omiso al llamado de Dios, y entonces vienen a hacer cosas peores, destruyendo aún sus propias vidas y haciendo daño a otros para apartarlos de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál era la actividad de este enemigo en el pasado? En primer lugar, en Primera de Pedro aparece cómo encabezó la rebelión. Habiéndose entonces hallado en él maldad, él encabezó una rebelión contra Dios, incitando a otros ángeles para irse a seguirle a él y rebelarse contra Dios. También vemos en Génesis 3 cómo tentó a Adán y a Eva y los engañó. En Primero de Crónicas capítulo 21 vemos cómo incitó a David a pecar contra Dios, haciéndole contar al pueblo para la batalla en lugar de confiar que Dios es quien pelea por él. Él no tenía por qué saber cuántos soldados tenía a su disposición para hacer frente a los enemigos. Entonces él incitó a David y lo hizo pecar. En Job también vemos cómo, con el permiso de Dios, no solamente le angustió con enfermedades y hizo que sus hijos murieran, sus propiedades se destruyeran, y finalmente su esposa también le incitara a maldecir a Dios para luego morir. Todo esto lo hizo el enemigo de Dios. En Mateo 4 también aparece cómo tentó a Jesús en el desierto, haciéndole crear el camino fácil para suplir su necesidad de alimento, de obtener todos los reinos del mundo, provocando que Dios le protegiera, exponiéndose al peligro cuando le incitó a lanzarse por el pináculo del templo. Finalmente, en Lucas 22 vemos también cómo él usó a Judas Iscariote cuando él no entendió, no comprendió, le dio Jesús confianza, él era quien tenía la bolsa, él era el tesorero, pero él incitó a Judas Iscariote y fue quien traicionó a Jesús con un beso.
por 30 monedas de plata. En el presente, de acuerdo a Mateo 12, Él gobierna en el aire. Él tiene un gobierno opuesto a Dios. En Mateo 25, en Primera de Juan 5 y en Apocalipsis 12 vemos que Él controla el mundo pecaminoso, el que está en rebeldía abierta contra Dios. De acuerdo a Job 2, Hechos 10 y 2 Corintios 12, sigue oprimiendo con enfermedades. Oprime a las personas, propinando con el medio ambiente enfermedades o situaciones de peligro para alejarlos del propósito de Dios. En Hechos 5 y 1 Tesalonicenses 3 sigue presentando tentaciones para que los hijos de Dios pequen contra Dios. En Mateo 13 y en 1 de Pedro 5 trata de alejar a la gente del culto verdadero que se le debe rendir a Dios. En Mateo 13, 2 Corintios 4 y 1 Tesalonicenses 2 busca frustrar el avance del Evangelio. Busca que hayan divisiones, disensiones, inconvenientes para que Jesucristo sea presentado y la gente llegue al conocimiento de la verdad. En Mateo 4, 9 vemos en la tentación que presentó a Jesús, busca la adoración por medio de engaños, recibirla aunque la gente no esté consciente de que lo está haciendo, pero realmente lo está haciendo. En Efesios capítulo 6 vemos cómo genera luchas, enfrentamientos contra los hijos de Dios. Finalmente en Apocalipsis 2 vemos cómo persigue a la iglesia. Hay lugares donde actualmente están siendo asesinados y perseguidos los cristianos. Obviamente esto no viene sino porque Satanás lo está incitando y como parte del plan de Dios, del propósito de Dios, Dios lo permite y de una u otra manera esto genera que los cristianos adquieran más valor para proclamar a Jesús y siendo probados en su fe, sean fortalecidos por el Espíritu Santo en sus convicciones para mantenerse y proclamar y crecer en el Señor. Ahora, en el futuro, Él se va a presentar en tres formas. En Apocalipsis 12, que el dragón es echado a la tierra desde el cielo para no acusar más a los escogidos, los hijos de Dios. Entonces se presenta en tres formas. Se presenta como el dragón. La segunda forma la encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde va a ser como una encarnación de Satanás personificada en el anticristo o el falso profeta. Según el texto, aparece que esto será luego de la apostasía, se opondrá abiertamente contra Dios y contra el pueblo de Dios, se hará pasar por Dios sentándose en el templo reconstruido, tendrá poder permitido por Dios para hacer señales engañosas. Por eso es que no es de extrañar cuando se vean ciertas señales o manifestaciones de sanidad o de algún tipo de milagro, entre comillas, pero que no está honrando a Dios, que no glorifica a Dios, sino que busca la gloria de hombres, el prestigio humano. Ya sabemos quién está detrás de todo eso. Quien con engaños entonces mantendrá a los incrédulos ciegos y condenados, como aparece en el versículo del 10 al 12. En Apocalipsis capítulo 13 añade otras actividades que hará el anticristo. Tendrá su trono, tendrá su autoridad, imitará una resurrección falsa, en el versículo 3, procurará la adoración a Satanás de acuerdo al versículo 4, actuará en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación para perseguir a todos cuantos se opongan y se resistan a adorar al enemigo de Dios, desafiará a Dios con blasfemias de acuerdo al versículo 6, destruirá a los santos conforme aparece en el versículo 7 y dominará a las naciones. Entonces esta es la segunda forma en que se va a manifestar. Vimos como serpiente antigua en Génesis y en Apocalipsis lo presenta como el dragón, como el enemigo de Dios, como Satanás, que se va a tener su forma visible en el anticristo falso profeta. Ya en Apocalipsis capítulo 13 lo describe como una tercera forma en que se manifestará, imitando la Trinidad divina. Entonces hará que se levante la bestia, es decir, un líder que se levantará para apoyar al anticristo, que vendría a ser como la contrafigura del Espíritu Santo. De acuerdo a Apocalipsis 13:12, procurará la adoración de la bestia, hará descender fuego del cielo como una señal milagrosa, infundirá aliento a la imagen del anticristo que se levante para que los hombres le adoren
y esa imagen va a tener el aliento, se le va a dar como vida, entre comillas, infundida por la bestia, y se le dará el poder para hablar y asesinar a todos cuantos se opongan al dominio y a la adoración que se le exigirá a la gente para la imagen que se levante del anticristo. Obligará a las personas a ponerse marcas en sus manos y en sus frentes para poder hacer transacciones de compra y venta de alimentos o de cualquier otro tipo de negociaciones. Va a dominar entonces de manera mundial la economía. Al que no tenga la marca no podrá acceder a comprar nada. Ahora finalmente en el capítulo 19-20 vemos cómo estos dos personajes son lanzados al lago que arde con fuego y azufre cuando Jesús venga a la tierra. Eso lo consideré en el video anterior. Cuando Jesús vino después de la boda del Cordero, los destruyó y los lanzó vivos al lago que arde con fuego y azufre. Entonces aquí vemos estos tres personajes, estas tres formas de presentarse en el futuro cuando ocurra la gran tribulación. A Dios gracias, ya la iglesia de Jesucristo y sus redimidos no vamos a estar, pero los que queden, a menos que se arrepientan, aún pierdan sus vidas por causa de Jesús, advertidos porque estas cosas quedarán escritas, está profetizado, está en la Biblia. Entonces el que esté apercibido le costará la vida seguir a Jesús, pero es preferible perder la vida física que la eterna, condenados eternamente junto con el falso profeta, la bestia y Satanás cuando sea arrojado al abismo. Ya entonces para el capítulo 20 de Apocalipsis, eliminados el falso profeta y la bestia, va a quedar Satanás solamente. Y este entonces, en este momento, va a estar puesto en cadenas de parte de Dios. Un ángel va a atar a este enemigo de Dios y lo va a lanzar al abismo. Entonces, este arresto va a ser por 1000 años. Va a estar preso por 1000 años. Luego de ese periodo, va a ser puesto en libertad, como aparece en el versículo 7 y el versículo 9, para engañar a los reyes del mundo, para reunirlos en la santa ciudad, congregarlos bajo engaño para hacer la guerra contra Dios y su gobierno. Luego de esos 1000 años, que eso lo consideraré en el siguiente video, el milenio. Pero en este momento entonces Satanás será puesto en libertad, engañará a las personas en su último intento por querer usurpar el trono de Dios, querer dominar a Dios. Entonces será eliminado por fuego divino todas esas personas que se hayan unido, se hayan aliado, se hayan dejado engañar por Satanás, y el mismo Satanás entonces sería echado en ese momento, después de esos 1000 años de reinado de Jesús, en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces será proscripto. Ya luego de haber sido puesto en presidio, será puesto en libertad para luego finalmente ser castigado por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuáles serían algunas precauciones que nosotros podemos tomar y debemos tomar? No podemos estar neutrales ante esta situación, ni estar ignorantes, ni estar dándole largas, porque de una u otra manera Él sigue buscando a quien devorar, sigue buscando como un león rugiente de manera espiritual. Y si usted y yo no estamos sobrios, como dice el texto en 1 de Pedro 5, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces, queriendo él atacar a Dios, hacerle daño a Dios y no pudiendo lograrlo porque Dios es Dios, entonces él va a atacar a las personas a quienes Dios ama, es decir, a sus hijos, a los hijos de Dios. Y por supuesto con el permiso, la venia de Dios, él lo va a intentar una y otra vez, y con las acusaciones de Satanás, él lo va a intentar una y otra vez hasta que Dios, conforme a su propósito, permita ciertas circunstancias, ciertas opresiones, ciertas enfermedades, ciertas circunstancias, ciertas tentaciones, para entonces Él probar nuestra fe, a ver en quién estamos cimentados. Y en el caso de las personas que no han conocido a Dios, Él va a querer seguirlos manteniendo ciegos, mantenerlos ocultos
de los planes de Dios, como aparece en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4, teniéndole el entendimiento entenebrecido, ajenos de los propósitos de Dios. Entonces toca decidir si dejarse seguir manipulando, cayendo en sus mentiras, siguiendo en oscuridad, o ir a la luz, ir a Jesús, para ser libertados, para no dejarnos engañar por Él. Ahora usted de repente me dirá, pero ¿cómo yo puedo estar siendo engañado por Satanás? Dios ha prohibido, por ejemplo, que la gente consulte agoreros, consulte adivinos, consulte astrología, vea señales en los cielos, que la gente se incline ante un ídolo, como Pablo le escribió a los Corintios. Cuando una persona le ofrece algún sacrificio de alimento o de cualquier otro tipo, realmente no lo está haciendo a Dios, lo está haciendo a un demonio. Entonces, una persona puede estar engañada sin saber que lo está haciendo. Si consulta agoreros o practica cualquier clase de ocultismo, usted de una u otra manera está siendo engañado por Satanás. O si usted cree tener ciertos poderes espirituales, puede Satanás estar dándoselo, pero eso lo están alejando de Dios. Entonces viene la advertencia que el Señor Jesús dejó en sus evangelios de que le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Puede tener muchas riquezas o procurar muchos bienes materiales o mucho conocimiento, pero si usted hace de esto su Dios, porque da toda su energía, da todo su tiempo para obtenerlo, entonces está contra del propósito de Dios. ¿Cómo contrarrestar la mentira? La mentira se contrarresta con la verdad. Jesús enseñó que Él es el camino en Juan 14, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. Él también señaló en Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Él es la verdad encarnada, la palabra hecha carne. Y por medio de Él es que podemos resistir, porque Él vino no solamente a perdonar nuestros pecados, sino también a deshacer las obras del diablo, como aparece en Primera de Juan. Entonces tenemos que acercarnos a Dios por medio de Jesús. Y para lograr eso, primeramente tenemos que nacer de nuevo. Jesús insistentemente le dijo a Nicodemo, un religioso, y puede ser que usted sea una persona moralmente intachable, que tiene su propia filosofía de vida aceptable o que tiene su propia religión. Pero Jesús le dijo a Nicodemo y le está recordando a usted, si usted no nace de nuevo, usted no podrá ver el reino de Dios. Y si usted no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces corresponde nacer de nuevo, creerle a Dios, creer a Jesús. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador, creerle a Él, su sacrificio, creerlo y apropiárselo, aceptarlo para sí, entonces allí usted habrá nacido de nuevo. Esto va a lograr que usted cambie de paternidad. Eso lo consideré en la doctrina de la salvación. Ya Satanás no va a ser su padre como Jesús lo advirtió a los judíos en Juan 8. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Usted entonces ya no va a ser una hija, un hijo del diablo. Cuando usted nace de nuevo, usted se convierte en un hijo, una hija de Dios. Y cambiando su paternidad, cambiará también su posición, como aparece allá en Hechos 26, cuando el Señor habló a Pablo y le dijo que lo enviaba a predicar para pasar a las personas, para que sus ojos fueran abiertos y pasasen de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Nos traslada Dios al reino de su amado Hijo, como aparece en Colosenses, cuando nacemos de nuevo. Y entonces esto viene cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted le entrega su vida a Dios por medio de Jesús y entonces ya no vive para sí, sino que vive para aquel que le entregó su vida. Ya usted no va a ser un esclavo del diablo y va a ceder a sus tentaciones, sino que va a ser un hijo de Dios, un hijo obediente a Dios y va a hacer la voluntad de Dios. Luego que usted ha nacido de nuevo, entonces le toca renunciar a lo oculto. En segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, él señaló renunciando a lo oculto, lo que usted haya hecho de ocultismo, de cosas que están contra Dios, como la idolatría, la hechicería, la consulta a muertos, consulta a piedras
o a ramas o consulta a los astros. Usted debe renunciar a lo oculto, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Y también renunciar a toda obra de tinieblas, como aparece en Efesios. Renunciar a todas esas cosas, esas prácticas que el mismo apóstol señaló que aún mencionarlas es vergonzoso. Prácticas físicas o prácticas de tipo espiritual o religiosa que están en contra de la voluntad y la palabra de Dios. También el Señor Jesucristo en Mateo 26 advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, después que usted ha renunciado a lo oculto y a las obras de tinieblas, usted debe estar velando y orando, pidiéndole a Dios fortaleza para no caer o sucumbir en las tentaciones que Satanás ponga, para no ceder a suplir sus necesidades de la manera fácil contra la voluntad, contra el propósito de Dios. En primera de Pedro 5, que debemos estar sobrios, estar pendientes, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar alertas. Pero esto no debería ni causarle temor, ni causarle paranoia, ni causarle tampoco estar muy confiado en sus posibilidades. Esto implica también, además de estar velando, de estar orando, de estar sobrio, de estar atento, implica que de su parte usted tiene también un recurso espiritual que la Biblia describe como la armadura de Dios. Allá en Efesios capítulo 6 aparece toda la armadura de Dios, que describe primero el cinturón de la verdad, que implica estar en integridad, vivir de una manera íntegra, sin hipocresía. Ponerse la coraza de justicia, que habla de la pureza, vivir en pureza. Calzado con el apresto del Evangelio de la Paz, implica dejando una huella donde las personas vean que usted es un hijo de Dios, que usted está dejando una huella, está haciendo discípulos, está proclamando a Jesús, está presentando a Jesús en su diario andar. El escudo de la fe, que implica la certidumbre, la confianza, las convicciones, conforme están escritas en la palabra de Dios. Para finalmente ponerse el yelmo de la salvación. La Biblia señala que usted y yo, cuando nacimos de nuevo, tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo está plasmada, su voluntad, su pensamiento está plasmado en su palabra. Tenemos la palabra de Dios. El yelmo cubre la mente, cubre nuestra cabeza y nos ayuda, las promesas de Dios, la seguridad de nuestra salvación nos ayuda a vencer las dudas, a vencer los pensamientos contrarios que puedan llegar, para destruir argumentos que puedan llegar de otras personas. Tenemos entonces el yelmo de la salvación. Finalmente, Dios quiere que estemos firmes en todo este proceso contra el enemigo de Dios, entendiendo que allí dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad que están bien organizados, están muy metódicos y que son persistentes. Nos toca persistir estando firmes en la esperanza, en la fortaleza, estar pues firmes en la esperanza en el Señor, y habiendo acabado todo, seguir firmes. Tenemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como aparece en Hebreos capítulo 4. Y esa fue el arma que usó Jesús cuando fue tentado, como aparece en Mateo 4. Y nosotros tenemos esa palabra de Dios poderosa, que tenemos que conocerla, que tenemos que humildemente aprenderla, apropiarnos de ella y usarla con propiedad, recordándonos las promesas cuando lleguen las tentaciones, cuando lleguen los momentos de prueba, citarla para que ella aliente nuestra alma. Y finalmente tenemos también al Espíritu Santo, cuando nos insta el apóstol a orar en el Espíritu, orar sin cesar. El Espíritu Santo, cuando usted nace de nuevo, viene a entrar en su vida y desde adentro le va a motivar, a incitar a ponerse esa coraza, a ponerse toda esa armadura de Dios, a poder estar velando, a poder estar sobrio, a poder seguir firme en el Señor hasta después que sea perseguido por la palabra, que sea burlado, rechazado por otros. Usted se mantiene firme
el Señor le va a dar la victoria. Y finalmente tiene el pueblo de Dios. Allí dice el texto, y oren por mí para que pueda hablar de Jesús como debo de hablar. Usted también cuenta con una iglesia para mantenernos unidos, para estar en un mismo sentir, que usted no está solo, usted tiene una iglesia local, usted puede buscar una iglesia local, una casa donde sea parte del pueblo de Dios y usted pueda asistir allí donde se predique la sana doctrina, donde se enseñe realmente y se proclame a Jesús como el único y suficiente Salvador para llegar al Padre. Por eso mi invitación para ti es que tú puedas entregar tu vida a Jesús. No puedes estar indiferente, no puedes estar ignorante. Tienes que tomar una decisión. O te vas con Dios o sigues condenado. El Señor Jesús señaló que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. Y no se trata de creer que usted me diga, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso es como decir, yo voy a ir al banco, voy a tomar dinero, pero a mi manera. Yo no voy a tener una cuenta, no voy a tener una tarjeta, no voy a tener un comprobante que diga que yo soy cliente de ese banco. Eso es absurdo. Igual usted no puede pretender creerle a Dios a su manera cuando Dios ya ha establecido su manera a través de Jesús conforme está escrito en su palabra. Por eso yo te invito a que con humildad tú puedas entregar tu vida a Jesús. Dios Todopoderoso, gracias porque me amas y viniste a este mundo encarnado en tu Hijo Jesucristo para perdonar mis pecados y deshacer las obras del diablo. Por eso me arrepiento de todos mis pecados. Perdona todas mis maldades e injusticias. Te entrego mi vida. Renuncio al oculto, renuncio a las obras de tinieblas, para que me adoptes como un hijo tuyo. Creo en ti. Creo que Jesús es el Cristo, que es mi Salvador, y quiero que sea mi Señor. Gracias por perdonarme, por salvarme y llevarme a tu reino. Ayúdame a vivir como un hijo obediente. Líbrame del mal, líbrame del diablo, de sus tentaciones. No permitas que caiga en sus tentaciones. No permitas que me aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este fue tu sentir, te doy la más cordial bienvenida a la familia de Dios y te invito a unirte a su causa para que otros también puedan ser libertados de la potestad del diablo y ser trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es mi oración. Que Dios te bendiga.